Grabando esto, gracias. Muy bien, pues bienvenidos todos, gracias por venir. Esta es la sexta reunión y la verdad es que todos han tenido lo suyo. Creo que en todas ha habido avance, ya sean grupos más amplios o más pequeños, en todas se ha avanzado con los temas en particular. Y creo que este es un tema que, pues, desde mi punto de vista, uno de los más importantes porque incide en toda nuestra vida, el resto de nuestra vida, ¿no? Y en, pues sí, en cómo vivimos. Y a la vez es un tema que pues, se relega, no se habla mucho, no se trabaja mucho. Entonces, pues estoy muy contenta de que hayan aceptado la invitación los que sí trabajan en ello y que se empiece a generar propuestas, un contenido y también un reconocimiento de lo que ya ha habido, que creo que es muy importante las personas que han avanzado, los grupos, los proyectos que han avanzado en el tema de cultura infantil, que se reconozca y se valore y se inicie desde ahí y no se le dé retroceso, sino al contrario, ¿no? Como todos los derechos culturales tienen que avanzar, entonces creo que la cultura infantil también tenemos que avanzarla. Y pues los dejo con las propuestas de cada uno, creo que va a ser lo más interesante, que cada uno hable desde lo que ha trabajado y lo que se está proponiendo también. Marcela va a hablar de lo que se está proponiendo a nivel nacional y creo que el movimiento de cultura infantil está agarrando una fuerza y una capacidad que pues ya de los temas de cultura es uno de los que va por delante en estos meses. Pues nada, le dejo la palabra a la... ¿Qué tal si nos presentamos así muy brevemente, Abril? Ah, de acuerdo. Entonces veo aquí a Sergio, ¿puedes presentarte? ¿Qué tal? Sí, soy Sergio Flores y bueno, estoy aquí invitado un poco para hablar sobre cultura infantil. He sido pues en este estado fundador del Centro Cultural Infantil La Vecindad hace 19 años y llevo desarrollando más de 30 años pues estos talleres sobre todo de arte para los niños, pero poco a poco me fui metiendo cada vez más en lo que es cultura infantil, que ya hablaremos un poco qué es lo que abarca pues artista interdisciplinario y aquí estamos y también pues luchador por las causas cuando necesitamos mover las cosas que tenemos que mover, por eso estamos aquí presentes. Vale. Gracias, Sergio. Víctor, ¿puedes presentarte? Sí, gracias. Bueno, soy Víctor Esquide, artista plástico, promotor y gestor cultural, pero también trabajo con algunas personas infantes y adolescentes, pero en varias áreas. Una de ellas es de educación especial, que creo que también dentro de la cuestión infantil y juvenil es es un sector que no se ha visibilizado lo suficiente y que también es bastante abandonado en nuestra sociedad. Bueno, ahorita hablaremos al respecto, ¿no? De lo que se ha venido haciendo y qué proyectos o cuál es mi pensamiento al respecto de lo que está pasando en Morelos, sobre todo con este sector de educación especial. Muchas gracias, Víctor. Pepe Frank, adelante, y después Vero García. Hola a todos, qué gusto verlos, saludarlos y pues compartir este espacio para intercambiar puntos de vista y opiniones y proyectos de todo lo que estamos pues gestando. Yo tengo casi 40 años de estar trabajando con los niños y para los niños y también para los jóvenes. Ya son 2 o 3 generaciones que estamos pues inmersos en esto y me da mucho gusto, vamos a ver, espero que lleguemos a conclusiones y a cosas interesantes. Hay que profundizar en el diagnóstico de lo que
ha pasado en el estado de Morelos con la política cultural dirigida a las infancias y lo que está sucediendo en este momento. Por lo pronto, pues estoy aquí pendiente y dispuesto a escucharlos y a proponer lo que de mi parte se pueda. Les dejo un abrazo de entrada y vamos para adelante. Muchas gracias, Pepe. Julio Mora y después Manuel Hinojosa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes todos. Soy Julio Mora, soy profe. Trabajo en el Instituto de la Educación Básica, en la Dirección de Desarrollo Educativo. Y por muchos años, por más de 20 yo creo, miembro del Consejo Estatal Técnico de la Educación, donde se discuten todos los programas y los currículos para integrar en la educación básica. Gracias por la invitación, gracias a Miguel, y un placer estar aquí escuchando y atendiendo todas las propuestas que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias por venir. Manuel Hinojosa y después Marcela. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Hinojosa. Buenas tardes a todos y todas. Soy promotor cultural, especialmente para niños y niñas en el año 89. Básicamente todas las artes escénicas, diplomados, etcétera. Aquí en Morelos se han organizado algunos diplomados, algunas actividades para niñas indígenas, junto con la UNICEF, y ahora vamos a organizar un festival de música para niños en febrero. Básicamente, esperemos que podamos platicar mucho. Muchas gracias. Gracias por venir. Marcela. Hola, gracias por la invitación. Pues yo de carrera soy pianista, concertista y compositora. Mi unión en cuanto a los niños empezó desde los 14 años, que mi mamá, que era maestra de piano, me dejaba a sus alumnos más pequeños, entonces desde pequeña aprendí a dar clases de piano a los niños. Después estudié mi maestría, etcétera, y cuando regresé quería trabajar en educación especial, para lo cual estudié un método de música que es del maestro Tort, lo que es introducción musical, para poder trabajar con los niños en esta parte de educación musical. Trabajo con niños con parálisis cerebral, autistas, con retraso mental, invidentes y también con niños sordos, increíble, pero les daba clases de música. Después decidí que mis conciertos iban a ser musicoterapia. Después me puse a estudiar composición, pero ya de manera extracurricular. Y ahí viene mi siguiente parte. Después decidí que mis conciertos y la música que escribía iba a ser musicoterapia. Y bueno, ya conocerán mis obras, pero creo que en algunas de ellas sí lo he podido lograr. Entonces, en cuanto al trabajo con los niños, hice un disco de canciones de cuna que por ahí anda rolando, ha caminado muy bien hasta la fecha, y me enteré que incluso lo usan algunos psicólogos para encontrar, los adultos encuentren a su niño interior. Entonces, bueno, este trabajo me ha dado muchas satisfacciones y digamos que pues mis puntos de encuentro con los niños ha sido también que fundé una escuela de música en la cual tuve el gusto de trabajar con Sergio de una manera espléndida, haciendo cursos de verano artísticos en una época que no había, en los 90s, y creo que dejamos semillitas en los niños. Muchos de ellos sí se dedicaron a cuestiones artísticas. Y los alumnos de piano, finalmente, aunque no se dediquen al piano de manera profesional, les ha quedado un amor por la música que les dura toda la vida. Doy muy pocas clases de piano ahora, pero pues sigo teniendo pequeñitos, ¿no? Yo no sé con qué paciencia a mi edad, pero pues sí los sigo teniendo. Entonces los enseño con canciones, las inventamos, pintamos colores para cada nota, etc. Fui directora del SEMA en 2 ocasiones, en el 2000 y en el 2009, y en el 2009 me tocó trabajar en talleres de educación artística en municipios. Me volvió a tocar trabajar con Sergio de una manera también maravillosa, porque conozco su trabajo, etcétera, pero bueno, en diferentes municipios, yo creo que como unos 8 municipios alcanzamos a trabajar con talleres para niños.
Entonces, bueno, ahora estoy haciendo un disco, voy a hacer un disco de canciones para niños, pero con canciones de animales, que espero entre dentro del nuevo paradigma toda esta temática de las canciones, con una nueva temática para ellos. Y bueno, asistí a las primeras reuniones con ustedes, con Arte y Libertad, de ahí me conecté con el grupo nacional, con el grupo estatal primero, de infancia, Morelos Infantil, Arte Infantil, y de ahí con el grupo de No Vivimos del Aplauso, con el grupo de cultura infantil. Entonces, aunque mi área, o sea, soy muy, tengo diversas actividades, ¿no? Pero coincido en la música en ciertos aspectos con los niños. Entonces, pues de ahí salió que voy a presentar este tema de la importancia del aprendizaje de las artes en la infancia. Fue un trabajo para el cual yo di las primeras ideas y fue un trabajo maravilloso porque muchos ni se dieron cuenta, pero del Grupo Nacional de Cultura Infantil y del Grupo Estatal de Morelos Infantil, pues surgieron muchas aportaciones, las recolecté todas y agradezco muchísimo a Miguel Ángel Izquierdo, que me ayudó a revisar la redacción, a sintetizar una primera vez y a sintetizar una segunda vez para la presentación que vamos a vivir, que vamos a presentar en No Vivimos del Aplauso el próximo viernes, que nada más tengo 3 minutos. Entonces, pues fue un trabajo de mucha confianza, de pedir ayuda. O sea, lo mío son las... Perdón que te interrumpa. ¿Podemos acabar de presentarnos y ahorita nos platicas con más detalles sobre esta propuesta? Perfecto. Nelly Arenas, por ahí. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada agradecer la invitación a Abril Gómez a participar en este foro. Yo soy egresada de la UAM, de la carrera de Filosofía, y desde el 2009 estoy trabajando en educación básica como directora de una secundaria y apoyando también actividades académicas y culturales en nivel preescolar y primario. Y pues no artista como la mayoría de ustedes, sino más bien amante del arte y interesada en participar en estos apoyos que en estas sesiones que están haciendo para pues gestionar una mejor situación para el arte de nuestro estado. Gracias. Gracias, Nelly. Vero García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Pues bueno, he tenido la oportunidad de acompañarlos en diferentes foros como observadora de la Comisión de Derechos Humanos. En esta ocasión, la verdad es que este es de gusto, ¿no? Es de placer de poder escucharlos a todos y a todas, toda la experiencia y toda la trayectoria que tienen. Yo llevo también mucho tiempo trabajando como promotora cultural infantil, sobre todo en comunidad, en la cuestión de participación infantil y obviamente pues siempre tocando el tema de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y también tengo por ahí hay algunas publicaciones también de libros para niños y niñas, informativos, sobre todo de las infancias de algunos personajes para ver qué detonaron en ellos convertirse las personas en las que se convirtieron, ¿no? ¿Cuál fue su proceso? Pero pues muy contenta de ahora estar, no por parte de la institución, sino ahora por puro placer de escucharlos y aprenderles. Muchas gracias. Gracias, Vero. Están 2 personas que no tienen nombre, está LG y Moto, si alguna de estas 2 quiere presentarse. Moto y LG. Hola, hola, LG. No, Moto. Hola, Hola. Hola, soy Alejandra García. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucha. Sí, gracias. Sí, soy Alejandra García, soy promotora cultural, soy la segunda generación de talleristas del Centro Cultural Infantil La Vecindad, ahí con Sergio Flores.
hemos trabajado ya hace mucho, y pues estoy muy interesada en este asunto de la promoción cultural infantil y hacia dónde va en nuestro estado. Creo que es preocupante que, por ejemplo, en una cartilla que sacó Secretaría de Cultura, no menciona a la cultura infantil para nada. Y pues bueno, aquí estoy. Buenas tardes. Bienvenida. LG está por ahí. Un misterioso LG. ¿Qué será? Luis García. Laura González. Es no sé, Life ¿no? is good. Life is good. No, el LG es el teléfono LG y me parece que es de Alejandra. Según yo, está Moto y ya cambió su nombre. Sigue estando LG ahí, pero bueno, dejémoslo. Si se conecta más tarde. Abril, perdón, ya que interrumpí, ¿sería conveniente que cerraran sus micrófonos algunas personas que los tienen abiertos? Cuando intervienen no se escucha muy bien. Gracias. Sí, lo íbamos a sugerir para una vez que estuviéramos en exposiciones. Entonces vamos para allá. Doy la palabra a Marcela Hersch, 8 minutos para exponer. Y los demás silenciamos. Sergio, si nos apoyas a silenciar a los que no sean Marcela. Oye, Abril, ¿cuánto tiempo antes me vas a avisar que ya se me acaba el tiempo? ¿Cómo avisamos, Miguel? 2 minutos. 2 minutos antes, ¿te parece? Sí, o uno mejor. Como para saber. Okay. ¿Tú avisas, Miguel? 1 minuto antes, sí. Ok. Gracias. Bueno, Adelante. gracias por la invitación, Abril, gracias por la invitación a ti, que se hizo todo este contacto con todos estos grupos. Yo estoy maravillada porque en realidad esto empezó hace poco. O sea, ¿cuándo fue la primera o segunda reunión con ustedes? Y a raíz de eso ya pasó la reunión con No Vivimos del Aplauso y las primeras reuniones del No Vivimos del Aplauso con Alas y Raíces, y a raíz de eso, en el chat de Cultura Nacional Infantil, somos 250 personas con personas en lista de espera. Y es una actividad tremenda. Entonces, así cual, surge una cantidad de ideas, pues claro, somos artistas, somos creativos, pero al mismo tiempo existe esto de plasmar las cosas para que se concreten, se necesitan desplazar en el tiempo, y aquí el tiempo está pasando muy rápido. Eso me tiene muy contenta. Entonces, a nivel grupal, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, y lo que compartió Alejandra García, o no sé si Vero en este momento, que es preocupante la situación. Bueno, pues estamos ya queriendo tomar armas en el asunto, ¿no? O sea, y yo creo que es una etapa en que este tipo de eventos, que yo creo que son luminosos para este nuevo paradigma, pues están con mucha energía atrás, entonces hay que aprovechar. Bueno, entonces voy a leer el texto sobre la importancia del aprendizaje de las artes en la infancia, y al terminar, pues si tienen preguntas, muchas gracias. Ya dije que hay cantidad de gente atrás que necesito dar las gracias, y las daré al final si es que me da tiempo. Entonces, importancia del aprendizaje de las artes en la infancia. Esta es una propuesta ante la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para asignar más horas a la enseñanza artística en los 3 niveles de educación básica infantil y estimulación temprana en bebés. Esta propuesta se centra en atender el interés superior de los infantes mediante su desarrollo integral y armónico con apoyo de las artes. No es capricho de los artistas. Comprende una etapa transitoria con un mayor número de horas de talleres de arte en los 3 niveles de educación básica pública y privada en nuestro país, hacia un ajuste curricular en horas y contenidos que se prepararía cuidadosamente más adelante en una segunda etapa por artistas, pedagogos y diseñadores en mesas de trabajo.
Estos talleres serían interdisciplinarios con el objetivo de lograr un desarrollo integral con la sensibilidad, amor y cuidado de sí mismo, de los niños, de su salud, de la vida del otro y de la naturaleza. El aprendizaje de artes se enfocaría en un desarrollo integral dentro del nuevo paradigma que se abre a la paz, al amor a la vida, amor y rescate de la naturaleza, biofauna, y un retorno a la sencillez, a lo primordial, lejos del consumismo irracional e insensible, además de prepararlos para nuevas circunstancias de riesgo. Primera etapa transitoria. Se ha propuesto que los niños asistan un día sí y un día no a las escuelas para reducir su asistencia a la mitad en los salones y así ayudar a aminorar el contagio. La propuesta de este documento sugiere que se reduzca a la mitad el número de niños en cada salón, pero asistiendo todos diario. Se propone que en lugar de dejar asistir a la escuela, la mitad de los grupos que no entren al salón tomen talleres artísticos en otro espacio de usos múltiples en el que puedan trabajar a sana distancia. Segunda etapa, permanente. Reducir el número de horas de clases de materias científicas para hacer una equivalencia con el número de horas de aprendizaje artístico transdisciplinario en todos los años de la educación básica a nivel nacional. Ambas propuestas comprenden educación artística de calidad en los 3 niveles básicos de educación que incluya la estimulación temprana desde bebés, impartida por artistas especializados en pedagogía artística. Introducción. Esta propuesta colectiva integró las ideas de algunos de los integrantes del colectivo de Cultura Infantil Nacional y ciudadanos invitados ante el regreso a clases en la nueva normalidad y en transición al nuevo paradigma que cuida del planeta y nos exige participar como sociedad civil con un especial énfasis en el arte como un medio de sanación, reconstrucción emocional e integración para todos los niños de nuestro país en zonas rurales, urbanas y periurbanas que tome en cuenta nuestras diferencias culturales, incluye los saberes tradicionales y considere que el acceso al arte es un derecho y no un privilegio. Se propone que sean talleres interdisciplinarios en lo que los maestros de las diversas disciplinas artísticas en cada escuela trabajen sobre un mismo tema como el cuidado del medio ambiente, amor por la naturaleza y los animales, estimular una cultura de paz, etc. También es importante que el niño conozca la teoría del arte y el pensamiento estético en su discurso histórico dentro de los diferentes contextos culturales de todo el mundo y no solo de la cultura hegemónica. Se solicita que la SEP y las demás escuelas contraten artistas en el interior de las mismas para que niños y niñas tengan clases de calidad. Que estas clases cuenten con espacios fijos y las adecuaciones necesarias y que también sean dirigidas a poblaciones con capacidades diferentes y adecuar la infraestructura que se requiera para ello. Que tomen en cuenta las inteligencias múltiples porque no todos aprendemos igual. Haya habilidades y sensibilidades diversas. Se debe legislar para que los artistas involucrados en la enseñanza artística infantil reciban con equidad y justicia los apoyos gubernamentales y prestaciones de ley. Que se les otorgue un sueldo base con un salario digno. Aportaciones del aprendizaje artístico en la infancia. Un minuto, Marcela. El aprendizaje artístico desde la temprana infancia favorece el desarrollo de varias cualidades en los niños, como la apertura de su creatividad, la sensibilidad hacia lo bello, como a su desarrollo cognitivo. Dependiendo de la expresión artística, fortalece la adquisición del lenguaje en cuanto a retención, significado y pronunciación, entonación o reconocimiento de los objetos y su capacidad de expresión. También puede ayudar a contactar con sus emociones, tanto para darles expresión como para cambiar su estado de ánimo, manera de arteterapia. Puede crear un nexo emocional profundo entre padres e hijos, maestros y alumnos, y o la sensación de pertenencia a un grupo diferente al familiar.
Cuando la enseñanza artística se asocia con otras materias, ayuda a mejorar el aprendizaje de estas. Lo lúdico, el desarrollo del tacto, el oído, la vista y el movimiento en la danza, así como la apertura de su creatividad, enriquece a los infantes en formación que podrán aplicar en su rendimiento en otras áreas. Entre otros aspectos, se alarga su periodo de atención, se adquiere un disfrute de la vida y una relación amorosa con todo aquello que está vivo. El desarrollo, el tiempo. Bueno, faltó otras cositas, pero fundamentación jurídica y social y otras habilidades que adquieren los niños con el aprendizaje artístico interdisciplinario. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Pues me emociona escuchar la propuesta. Me gusta mucho que esté integrando la cuestión medioambiental, porque me parece crucial en este momento social en México que se integre. Y espero que vaya a buen puerto, espero que sea escuchada. Ya nos contarán, la presentan el viernes, ¿cierto? Sí, el viernes con Alas y Raíces, que va a ser el nexo con la SEP y a la vez el INBA, pues se propone trabajar también a nivel estatal. En Morelos sería con la YEBEM, supongo. ¿A qué horas es? Ay, supongo que es a las 5, no estoy segura. Pero bueno, pues, está ahí pero está el canal y el Facebook de No Vivimos del Aplauso y generalmente lo están transmitiendo en vivo para quien le interese seguirlo. Sí, dice Pepe que a las 5. Pepe dijo que a las 5. Sí, ajá. Y yo les puedo dejar esto a ustedes, a ti, Abril, te lo puedo dejar para que si hay alguien que lo quiera leer, lo pueda leer. Pues sí, o lo puedes colgar en el chat por si... Muy bien, pues le doy la palabra a Pepe Frank. Gracias, Marcela. Adelante, Pepe. Pues de nuevo los saludo a todos. Quiero empezar retomando un poco todo lo que Marcela planteó, con lo cual pues estoy absolutamente de acuerdo y además, bueno, hemos logrado colaborar a la distancia con ella, con algunas ideas y algunas propuestas. Son, en mi caso, de profesor de música, 44 años de estar ahí inventando maneras de enseñar música a los niños sin caer en la cuestión, digamos que se puede decir escolástica y aburrida. Y entre errores y aciertos creo que ya he logrado tener una metodología que funciona muy bien. Quiero empezar realmente por dar un aplauso a los que no vivimos del aplauso, porque han logrado consolidar un movimiento que nos ha dado fuerza a todos nosotros en un sentido o en otro, y muy en particular a los que trabajamos dirigiéndonos a los niños, a los jóvenes, porque siempre hemos estado a la cola del trenecito de la cultura, que de por sí cada vez se ha hecho más flaquito y con menos vapor. Entonces, a Lupita, a Lucero, a Emilio, en fin, a todos ellos, todo el reconocimiento del mundo, porque han peleado porque nosotros como creadores y como promotores y como, pues, no sé, inventores de métodos y de trabajo con los niños y las niñas en este larguísimo camino que hemos recorrido algunos y intensísimo que han recorrido otros, aunque no lleven tanto tiempo. Ellos nos han dado un espacio y un lugar y desde aquí los abrazo y les aplaudo, aunque no vivan del aplauso, con todo mi cariño. Yo tampoco vivo del aplauso, pero bueno, yo no tengo una ponencia realmente tan en forma como la que acaba de presentar Marcela, porque he estado muy inmerso, me saqué la lotería, me dio una beca en los proyectos estos para niños y jóvenes, el FONCA, y estoy retomando algo que hice hace un año y que ya hasta se me había olvidado de qué se trataba. Entonces, estoy trabajando muy duro con el equipo que armé desde entonces y les pido una disculpa por no tener muy estructurado lo que voy a decir, pero quiero insistir en un par de cosas. Primero, en la responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos de cerca o de lejos con niñas y niños.
Y quiero partir de una anécdota muy sencilla. Ahora que se dijo que regresamos el día 8, si no me equivoco, 10 de agosto, según los semáforos nos den permiso o no, a trabajar ya presencialmente con los niños, me encontré con que en un montón de diálogos y en un montón de reuniones virtuales con las 5 o 6 escuelas, en realidad 6, con las que yo colaboro trabajando como profe de música, encontré un común denominador muy interesante. Los niños no salieron de vacaciones el 8 de junio, salieron de vacaciones hace 3 meses y están metidos en su casa y pobrecitos de los papás y de las mamás que están ahí con ellos y de ellos sobre todo. Y luego otros 2 meses sin clases a distancia ni nada por el estilo, en el caso de muchos de ellos, para luego decirles que el 10 de agosto regresamos al aula, si es que esto fuera posible, y el niño que estaba, por decir algo, en segundo año, va a llegar al tercer año con una nueva maestra o maestro, con un nuevo espacio, etcétera, etcétera, y va a tener algo así como 3 semanas de algo que la SEP ha nombrado remediación, santo Dios, ¿quién les dio esa palabra? Antes se llamaba regulación, que tampoco era muy bonita, pero tenía un poco más de sentido. Y después de esas 3 semanas pasan estaban en segundo a tercero, con un nuevo maestro, un nuevo espacio y una nueva realidad a trabajar. Entonces, esto se ve que muchas de estas personas, con toda la buena fe del mundo, no tienen ni la más remota idea de lo que es estar ante un grupo de 20, de 30 niños en un aula. Porque lo que pasa es que entre que ponte el tapabocas y quítate el tapabocas y qué hiciste en las vacaciones y no lo abraces y no lo beses, se nos va a ir toda la energía y todo el tiempo. Cuando pensamos, maestras y maestros con años de experiencia, que esos niños y esas niñas tienen que llegar al grupo en el que estaban, donde de un día para el otro les dijeron se acabó, para terminar, cerrar un ciclo, despedirse, abrazarse. Lo académico vendrá, la remediación será o no será, pero por lo menos lo afectivo, para poderse ir al grupo que sigue. Y ya no hablemos de los que salieron, por ejemplo, de sexto para entrar a la secundaria, donde ni siquiera el espacio escolar va a ser el mismo en la mayoría de los casos. Entonces, nosotros como gente que trabajamos con los niños, tenemos una serie de responsabilidades que son divertirlos, ir hacia el cambio, formarlos, unir propuestas, dar esperanza. Hay que hablar de la comunidad y de su diversidad. Hay que defender los derechos de ellos y de nosotros, los que hacemos el trabajo artístico y creativo para ellos. Hay que incidir en lo que se les está proponiendo, ser fuerza como lo estamos siendo en este momento y esa fuerza hacerla crecer hasta lo indecible, ser muy propositivos y con gran calidad en lo que hacemos, transmitir valores y riquezas en lo que les estamos proporcionando, en lo que les estamos proponiendo y lograr a través de todos los medios que eso llegue a la mayor cantidad de niñas y niños posibles, lograr unidad en la diversidad, porque cada uno de nosotros tiene otra manera de acercarse a ellos, pensar en la nueva escuela, porque la escuela ya no va a ser la misma, y en eso tiene mucho que ver todo lo que está proponiendo Marcela, pero poder incidir positivamente en las autoridades. Hay que horizontalizar los presupuestos y tener transparencia en eso. Y hay que crear hacia lo que viene. Y la situación en concreto en Morelos, que yo en la vez que tuve la voz de todos los artistas de la infancia de Morelos ante Alas y Raíces, con 3 minutos no pude decir demasiado. Yo creo nada más, y con esto termino, que es muy importante que todos nosotros sepamos que en Morelos hay una Secretaría de Cultura y Turismo y que hay un subsecretario o subsecretaria de Turismo y una subsecretaria de Cultura que no tenemos mucha relación con ellos y que también existe una directora de Desarrollo Cultural Infantil y otra representante del programa de Alas y Raíces en el Estado
que no tienen manera ni presupuesto ni manera de moverse, y que no es un problema de atacar en este caso a la secretaria, a la subsecretaria, a la de no. Se trata de lograr entre todos nosotros una propuesta y un documento que les mueva el tapete y que los obligue a que el próximo año realmente haya un presupuesto, una operatividad y una manera transparente de actuar para que los niños y las niñas del estado de Morelos tengan una atención cultural que su derecho les da por interesa, y los que creamos para ellos tengamos un mecanismo y un vehículo para llegar con ellos de una manera o de otra, a través de los medios que se pueda, a distancia o presencialmente, para poder incidir y empezar a trabajar con ellos de una manera diferente. En eso consiste la intervención que tenía yo y les agradezco mucho la paciencia. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Quiero hacerle la aclaración que sí se invitó a la directora de Cultura Infantil por parte de Arte y Libertad. Se le mandó un correo personalizado a la licenciada Fernanda, me parece que se llama, y no recibimos respuesta, entonces se quedó aquí, pero estaba invitada, digamos, que era parte de los que teníamos esperanza de que asistieran a escuchar también. Doy la palabra a Sergio Flores. Muchas gracias, Pepe. Bueno, primero me gustaría decir esto, bueno, esto que estás diciendo, Pepe, y que estás tocando el punto, de alguna manera nos estamos yendo a los puntos ahorita de este momento tan difícil que estamos viviendo, y a mí sí me gustaría como rescatar esta idea de cuando dices, bueno, de estos niños. Sergio, perdón que te interrumpa, te oigo un poco bajo. ¿Hay manera de que subas el volumen de tu micrófono o te acerques? A ver si ahí, bueno, yo me voy a acercar un poquito más ahí, voy a hablar con más fuerza. A ver ahí si te oigo mejor, sí. Mejor, sí se oye mejor. Adelante. Sí, bueno, ahorita tocaste un punto bien importante, porque esto que estamos viviendo ahorita con esta pandemia y con este encierro que vienen viviendo los niños ahorita, pues realmente ellos son verdaderos maestros. En el caso de lo que yo soy, bueno, yo llevo más de 30 años dedicado a los niños y en un ámbito que es cultura infantil, que es de lo que yo voy a hablar ahorita. Pero sí considero que de alguna manera ahorita, bueno, nada más para tocar un poco el punto que estás retomando lo que vienes tú de decir, estos niños en este momento vienen siendo verdaderamente los héroes de esta historia y los maestros de la resiliencia. Yo creo que son los niños, porque les ha tocado vivir una situación muy difícil en la que el niño se tiene que callar, el niño tiene que aceptar todo lo que está sucediendo, suceda lo que suceda, y además de repente ahorita van a salir a un espacio en el que también la Secretaría de Educación Pública quieren ciertos contenidos y están ahorita en esperanza de que no, pues que si lo año escolar y lo que sea que venga, creo que no es, como lo dijiste en algún momento, creo que la cuestión escolar, la cuestión del nivel, eso ya vendrá después. Ahorita es tan importante, ahorita la escucha, los espacios de escucha hacia los niños, los espacios de una nueva alternativa educativa, si se le puede llamar así, pero más que por los contenidos de los niveles escolares, es más bien esta escucha y estos espacios de divertimento, de a través del juego, de a través de que, como dices tú, que se encuentren con sus compañeros, que puedan otra vez ellos establecer espacios de comunicación con sus compañeros y de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues es una etapa difícil. A mí me gustaría tocar un poco el punto de lo que es la cultura infantil. Pues yo finalmente como artista interdisciplinario, egresado de la licenciatura en Artes Visuales, y yo inicié el trabajo con los niños desde hace muchos años, digo más de 30 años, porque decidí hacer mi servicio social con un taller infantil de artes plásticas. Y después de ahí empezó todo este movimiento, porque fui invitado a partir de las ferias del libro que teníamos, empezaron los primeros talleres
y empezó yo creo que un movimiento de lo que ahora les llamamos los talleristas, lo que se fue convirtiendo en ser tallerista, que de alguna manera nos definió por ser especialistas en una de las áreas de las artes y empezar y haber desarrollado nuestro trabajo en las otras áreas artísticas. Y entonces se vino desarrollando, empezaron con estas ferias de los libros, feria del libro, los talleres que las acompañaban, el acercamiento a la lectura, pero yo siento que fue un movimiento muy importante que se hizo de lo que ahora somos los talleristas. Yo me autonombro como un educador porque a través de los talleres me di cuenta que finalmente es la mejor metodología para el aprendizaje general, pues es a través de los lenguajes artísticos, como bien lo dijo Marcela ahorita, ¿no? Las distintas inteligencias. Ya hubiera yo querido ser un niño que me enseñaran la historia de una manera distinta. Yo era niño hiperactivo y hubiera querido que realmente, si en algún momento me hubiera tocado jugar, hacer un trabajo más kinestésico, más emocional a través de mi trabajo con mi cuerpo, y hubiera entendido mucho más la historia, pero pues después ya lo fui desarrollando con el tiempo. Entonces eso, yo creo que hablaremos después de lo que es la cuestión educativa también de las artes. Es muy interesante el proyecto que plantea Marcela, pero yo siempre siento un poco de resquemor o miedo ante la necesidad de las artes en sí mismas como un fin último de no trabajar ese formateo de los niños ante el artista del futuro. Me gusta más pensar cómo las artes y los lenguajes artísticos pueden ser utilizados para entender el mundo, y para muchas otras cosas más que nos van a dar un aprendizaje significativo de la vida, ¿no? A través de muchas actividades que involucran los lenguajes artísticos. Y de eso nosotros en el estado de Morelos, me gustaría hablar un poquito de esto para abrir también este tema. Ahorita que dijiste de Fernanda, qué lástima que Fernanda no esté aquí. Ahorita ella es la directora de esta cultura infantil. Y me gustaría, bueno, empezar definiendo también lo que cultura infantil significa, ¿no? Cultura infantil en sí misma, si hablamos de cultura como cualquier ámbito cultural de la humanidad, pues define todos los quehaceres, la forma de ser, todos los elementos que están en torno de construcción en torno a un determinado grupo social. En este caso, los niños. Pues, ¿cuál es la cultura de los niños? El niño grita, corre, se empuja, experimenta y hace, rompe y juega. Y entonces realmente la cultura infantil, pues es abordar a partir de esa manera horizontal, el trato con los niños, desde ponernos a su altura y desde empezar a experimentar y a conocer. A partir uno llega a las escuelas y donde dice en todos lados no corro, no empujo, no grito, ¿no? Entonces dices, bueno, es que el niño corre, el niño empuja y el niño grita, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera nosotros podemos, dando esa libertad, primero que nada de la escucha? La escucha, cultura infantil se trata primero que nada de escuchar, de abrir espacios de diálogo, de escucha y de expresión de los niños y de abordar a partir de distintas herramientas que finalmente son las artes, ¿no? Podríamos llamarlas las artes, pero como un espacio de expresión múltiple para poder llegar a las distintas inteligencias y a distintas maneras de expresarse del niño. Y entonces, a veces, nosotros tuvimos este proyecto que fue el Centro Cultural Infantil La Vecindad, del cual yo fui pues fundador, invitado, como dice Alejandra ahorita que lo dijo, ella es segunda generación, yo fui primera generación, con un proyecto sin precedente en nuestro país, cuando Mercedes Iturbe Argüelles decidió formar y donaron este espacio donde se hizo un lugar para niños y con niños y de los niños, y con un principio que poco a poco se fue transformando con el tiempo y terminó siendo ahorita una escuela de educación artística. Me gusta mucho que los niños puedan aprender también, sí, realmente, pues las distintas artes, pero yo creo que es más como este espacio que hablamos de cultura infantil, de abrir estos espacios de escucha y de la utilización de los lenguajes artísticos como una herramienta. Nosotros, por ejemplo, este espacio se abrió en 1996, y por decir, nosotros en el 2011 tuvimos incluso capacitaciones, pudimos... Un minuto, Sergio. Bueno,
hemos creado promotores culturales en el estado de Morelos, hemos estado emergentemente, hemos creado toda una metodología de trabajo con la cual hemos trabajado en los momentos más difíciles de resiliencia también en nuestro estado ante los estados de tanta violencia que se vive en este estado. Nosotros cubrimos todos los momentos cuando las inundaciones, cuando terremotos, hemos trabajado con los jóvenes del CEMPLA, hemos desarrollado espacios de escucha con DIF, con muchos, con los... bueno, pues con todas las poblaciones, poblaciones discapacitadas, problemas de discapacidad, todo eso. Y ahorita vemos un panorama, lo que yo quisiera poner en la mesa es ese panorama que vemos ahorita un poco desastroso, de a dónde se ha ido todo un trabajo que hemos desarrollado en estos años, donde ahorita con una nueva transformación o nuevas gentes vienen ahorita pues semilleros y jóvenes pues con mucho espíritu, pero no hay se están perdiendo las bases de todo un desarrollo. Recibimos premios International Upcoming Award, teníamos un desarrollo de cultura infantil en el estado y siento ahorita que este estado ha perdido muchísima fuerza en este desarrollo de la cultura infantil. Entonces, si más adelante podemos hablar más al respecto, pues qué bueno, se me acaba el tiempo, pero sí quisiera poner en la mesa lo que está sucediendo en este estado, con esa atención a la infancia y los derechos de la infancia, y no en el aprendizaje justamente como iniciación artística, sino en esa escucha de estos espacios de cultura infantil en sí. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Sí, efectivamente, yo creo que la experiencia de los que tienen más tiempo y más trabajo en cultura infantil en Morelos tiene que ser valorada, y es algo que honestamente me indigna, el que no se está escuchando a ustedes, que son los que más tienen esa experiencia, y lo veo ahora cómo los están escuchando a nivel nacional y a nivel estatal. No se les está escuchando, entonces también es ahí una incongruencia, es algo que estamos perdiendo, ¿no? Nos estamos perdiendo de toda su experiencia y de lo que ya se hizo, pues a favor de ni sabemos qué, ¿no? Entonces ¿cómo integramos todas estas nuevas propuestas federales, estatales, con la experiencia y con lo que se ha hecho hasta ahora? Eso tiene que suceder, yo creo, un trabajo de integración. Le dejo la palabra a Nelly. Y Nelly, creo que tu testimonio era de los más esperados en esta reunión, porque justamente tú estás al frente, ¿no? Todos podemos hablar ahí de los lados, pero tú estás directamente al frente con niños y jóvenes. Entonces te dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Abril. Nuevamente celebro esta iniciativa y el trabajo que están haciendo Abril, Miguel Izquierdo y todos ustedes, tantos artistas que están construyendo comunidad a través de estos diálogos. Estoy segura que esto trae no solo beneficios a ustedes, sino a nosotros como sociedad. Y bueno, pues sí, comentarles un poquito en mi experiencia desde la escuela. Sí, tengo aquí algunas notas que les quería compartir. Yo lo que veo es pues una enorme necesidad de que hagamos conciencia como sociedad del arte en nuestras vidas. Lo que sucede en la mayoría de los casos en la escuela es que la familia no tiene ningún interés por las disciplinas artísticas frente a las disciplinas académicas, ¿no? Están sobrevaloradas las disciplinas académicas y hay muy poca motivación desde los hogares para que los alumnos cumplan con las materias académicas, como no hay una importancia si mi hijo sale bajo o no, aunque en mi perspectiva ni siquiera debería de ser importante una nota, pero no hay motivación para que los niños se acerquen a esas materias. Sin embargo, dentro de las aulas, lo que vemos es que son las disciplinas artísticas las que más les gustan a los niños. Aman bailar, cantar, pintar. Basta que dejes una caja de disfraces o de materiales para actuar en el salón de clases, para que ellos empiecen pues un poco a recrear las situaciones que están viviendo en sus hogares, y lo cual les permite una enorme expresión y es pues terapéutico para ellos, ¿no?
Yo sí considero que las iniciativas que ha habido recientes, tanto en el periodo de gobierno anterior, que intentó meternos como flash de último minuto este nuevo modelo educativo, antes del cambio de gobierno, como lo que se propone ahora de la nueva escuela mexicana, en teoría, en los textos, a mí me da gusto ver que se habla mucho más de la importancia del arte, de la necesidad del arte, de justamente ponerlo en el mismo valor que las áreas académicas. El problema es que, pues, en la práctica se nos sigue quedando corto, ¿no? Nos quedamos en el discurso y nos hace falta que esto pase a la realidad en el día a día. Es difícil querer educar en arte cuando incluso nuestros maestros en las escuelas pues no están acostumbrados a ir al teatro, a ir a un concierto, a ir a un museo. Lo vemos también en los salones de clases. Si nosotros como escuelas no proponemos estas actividades, una obra de teatro, una ida a un concierto de jazz, a escuchar música clásica, al ballet, nuestros chicos no lo hacen. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta que es la primera vez que pisan un teatro o la primera vez que van al museo. Entonces, pues sí considero que es bien importante recordar que el arte nos sensibiliza y por lo tanto nos hace mejores personas, como darle la dimensión que tiene para que como sociedad podamos darnos cuenta de lo necesario, de lo importante que es. Ya hay muchas iniciativas que utilizan el arte, ustedes saben, como terapia o como reparación del tejido social, e incluso a nivel empresarial hay empresas que están buscando fomentar la creatividad porque saben que la creatividad genera personas innovadoras, porque saben que en un sentido práctico es la creatividad la que nos permite la resolución de conflictos, ¿no? Darle la respuesta a un problema o darle la vuelta a crear algo diferente. Y bueno, aquí en Morelos yo quiero reconocer el trabajo que se realiza en la Academia Benning, que es una asociación civil en patios de la estación, y en el Centro Cultural Los Chocolates, que es una organización gubernamental en la Carolina, como muestra de iniciativas que pues, han sido diseñadas para reparar el tejido social en zonas marginadas y en contextos de violencia. Con ello yo quiero pensar que nuestras autoridades pues sí se dan cuenta del beneficio del arte socialmente. Sin embargo, como han estado comentando todos ustedes, pues son muy pocas estas iniciativas, ¿no? Nos quedamos sedientos de más propuestas de estas porque nos hacen falta socialmente. Y lo que vemos son pues muchos artistas haciendo esfuerzos aislados que necesitan el apoyo de nuestras autoridades para poder consolidar sus proyectos. Por eso insisto en que celebro esta iniciativa, especialmente contando con el diálogo con las autoridades en estos momentos en los que pues, va a ser de suma importancia el arte para sanar los efectos de la pandemia. Y para ello quiero dar otro ejemplo del arte utilizado para sanar, que es la Asociación de los Amigos del Arte, que fue creada en 2006 en el marco del Festival de la Juventud, organizado por la UNESCO, en el que Bernd Ruff entra en contacto con jóvenes traumatizados por la guerra del Líbano y a partir de su experiencia desarrolla una metodología basada en la pedagogía Waldorf llamada pedagogía de emergencia, con la cual realizan intervenciones en distintas partes del mundo para ayudar a salir del trauma después de una catástrofe, ya sea natural o social, como conflictos bélicos o migratorios. En el sismo del 2017 tuvimos la oportunidad de participar en 2 capacitaciones que organizó la Asociación de los Amigos de la Pedagogía Waldorf, invitando a Bernd Ruff y a un equipo de colaboradores y de voluntarios a venir a San Andrés de la Cal a impartir un curso en el que nos compartieron parte de su metodología. Y bueno, lo que les puedo platicar es que el tratamiento consiste justamente en practicar diferentes actividades artísticas, pintura, dibujo, modelado, canto,
para recuperar el ritmo vital. Un poco la idea que ellos tienen es que en un estado de shock o de crisis perdemos este ritmo vital que nos hace perder el apetito, que nos hace perder el sueño. En momentos de mucho estrés nuestras funciones vitales se ven afectadas y ellos dicen que a través del arte podemos recuperar ese ritmo vital. Podemos expresar el dolor, la tristeza, la ira, la rabia, todo lo que nos genere la situación que estamos viviendo y por tanto comenzar a sanar. Y bueno, pues por todo ello considero que será necesario, después de lo que estamos viviendo, incrementar nuestras actividades artísticas regresando a las escuelas. Y mejor aún si comenzamos desde ahora, ayudando a nuestros niños, adolescentes y también a los adultos a sanar a través del arte. En el caso de los adultos mayores puedo compartirles también el caso de mi abuela que tiene Alzheimer y hablarles de un documental que se llama Alive Inside o Vivos por Dentro, está traducido así, en el que se habla de cómo a través de la música muchos enfermos con Alzheimer o demencia senil o otro tipo de enfermedades mentales ya en edad muy avanzada recuperan al ponerles música que ellos escuchaban en su juventud, recuperan sus memorias, pueden tener muchos momentos de alegría. Nelly, por favor. Gracias. Y recuperar esta memoria y contarnos de su vida. Entonces, bueno, con todo ello quiero decir que pues hay muchas pruebas, estudios, trabajos, iniciativas que conocen de los enormes beneficios del arte y que considero que es de suma importancia generar proyectos que nos ayuden a sanar todos los efectos de este encierro y de esta pérdida de rutina que estamos viviendo. Considero que además otra ventaja del arte, a diferencia de yo sé que la terapia es buenísima, pero digamos que requiere más recursos porque se atiende de uno a uno. Y en el arte se puede trabajar de forma grupal para sanarnos a todos. Nada más. Esto. Muchas gracias, Nelly. Sí, lo que dices es muy cierto que en la práctica es diferente y de hecho una de las cosas que se ha platicado en reuniones de cultura infantil es justamente la demanda de que materias artísticas se aumenten, pero también se imparta por artistas o por gente que tiene la preparación adecuada. Porque yo me acuerdo que mis clases no sé, en la primaria de educación artística era dibuja en un cuaderno blanco, ¿no? Y era como dibuja lo que quieras. O algo así, y bueno, no sé si eso ha avanzado o no, la verdad ya no he averiguado, pero yo me acuerdo de la enorme carencia de una educación artística real, aunque en teoría existía ese tiempo, o sea, tenía una hora semanal o dos de educación artística, pero nunca tuve una educación artística en la primaria, por ejemplo. Y luego eso nos rebota a los artistas pues en cuanto a que la creación de público se vuelve la papa caliente pues digamos que quién lo hace, ¿no? Lo hacen las autoridades, lo hacen los artistas, de quién es responsabilidad y muchas veces no las pasan a los artistas, pero justamente cómo atraes un público que nunca ha ido a una función de danza si nunca ha ido, ¿no? Entonces, si no está creado un hábito de asistir, de expresarse, es difícil para nosotros como artistas llegar a alguien que nunca ha ido e invitarlo, ¿no? Cómo le llegas, cómo lo invitas, cómo lo jalas, cómo lo atraes. Y yo creo que eso efectivamente tiene que empezar desde la educación. Eso lo mencionó hace poco Evoe Sotelo, que es la directora de danza de la UNAM. Y justamente dijo, no, eso es una carencia educativa, no nos corresponde como artistas del todo, digamos, sí podemos meter las manos, pero hay una carencia educativa con la que nos estamos enfrentando, que después no se puede decir, tenemos que hacer empresas culturales y tienen que funcionar o tienes como que vivir de tus entradas o cuestiones así, si tienes una población que no está acostumbrada a asistir y menos a pagar por ello, entonces sí nos pone también en una complicación del otro lado.
Le doy la palabra a Julio Mora. ¿Me permites introducir su presencia, por favor? Adelante, Miguel. Queridos colegas, invitamos a Julio Mora, al doctor Julio Mora, por varias razones. Uno, porque es una persona muy sensible, una excelente escucha y, por supuesto, tiene un cargo importante en la Dirección de Desarrollo Educativo del Instituto de Educación Básica de Estado de Morelos y cuenta con amplia experiencia en el diseño curricular, elaboración de libros de texto. Está a cargo de introducir los nuevos programas federales una y otra vez en diferentes temáticas en educación básica. Consideramos que, aunque no tuviera una presencia el día de hoy con nosotros de carácter oficial, sí, como colega, como amigo, tiene sobradas capacidades para darnos una valoración de lo que acaba de escuchar, hablarnos un poquito de lo que desde el IEBEM se ve como el tema de cultura infantil y la educación artístico-cultural en la primera infancia, y lo que rebote. Consideren ustedes que es un acto de muy buena voluntad que te agradecemos, Julio, y creo que no solo por esta ocasión, sino más adelante, cualquiera de nosotros podemos ser beneficiados con los nexos que establezcamos con él, dados conocimiento y su apertura a toda actividad interesante, valiosa para niñas y niños. Gracias, Julio. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y más por todo lo que acabo de escuchar, todas esas experiencias acumuladas, todos estos cotidianidades, todos estos años y años, Fran, Sergio, ¿verdad? Abril, con toda la precisión para establecer puntualmente lo que se requiere. Nelly, vives, perdón que te hable de tú, pero vives permanentemente esto y creo que por ahí todavía hay mucho que hacer. Yo quisiera comenzar primero agradeciéndote, Miguel. Siempre es muy valioso estar con artistas. En los últimos años de mi vida he estado también por ahí tratando de hacer un poquito, no solamente apreciando, pero sin embargo, en este momento me gustaría retomar algunas cosas que tengo aquí anotadas y de manera personal y con el conocimiento que tengo del otro lado, desde la educación formal, pues puntualizar algunas cosas. La primera, hay mucho sentimiento, hay muchas emociones, hay mucha, yo diría, ansiedad también, y hay poca ciencia y poco conocimiento respecto a lo que está sucediendo en esta pandemia. Es una circunstancia nueva, no la podemos controlar, no la hemos enfrentado de una manera muy, digamos que muy clara, muy sistematizada, y pues lo que está haciendo nuestra amiga Marcela, presentando estos componentes muy específicos, ¿no? Unas propuestas muy claras de qué hacer cuando regresemos a esta supuesta nueva normalidad, me parecen muy, muy interesantes. Y yo quisiera primero empezar a comentar, de ninguna manera, esto es oficial. Esta mañana a mí me tocó presidir y conducir el Consejo Técnico Estatal, en donde de ahí se hacen los consejos técnicos de las próximas semanas. Es mi responsabilidad en el IEBEM, soy el responsable del enlace operativo con la Secretaría de Educación de esto, y es muy claro, no vamos a regresar a clases el 10, por favor. Eso es algo, no vamos a regresar de manera presencial a clases hasta que tengamos total y absoluta seguridad de que no corremos riesgos innecesarios. Quisiera comenzar por eso, porque por ahí alguien lo mencionó y no es verdad. Eso es absolutamente falso. Y ya pasando de esto, que así me puse muy serio, ¿eh? Yo coincido en algo que es fundamental, que me parece que fue Nelly la quien lo que mencionó. Miren, los niños amamos el arte. Es verdad, Nelly. O sea, cualquier expresión artística que tenga los instrumentos los niños en un aula o fuera de ella, los van a utilizar, sea un cuaderno en blanco como en las épocas de Abril en la primaria, o sea hoy un pizarrón o una computadora o un ordenador o una
tableta o cualquiera que esté produciendo también arte y lo va a apreciar también. Es decir, no necesariamente estamos coartando, me parece, instintivamente esta necesidad humana de mediar con la realidad a partir de instrumentos. Y el arte es fundamental. No necesitamos tampoco armar marcos conceptuales, teóricos, filosóficos, epistemológicos para decir que el arte es importante en nuestras vidas. Eso es evidente. Lo tenemos cotidianamente, lo vivimos cotidianamente. No es necesario argumentarlo, pues. Los niños necesitan arte en su educación y como Sergio lo planteó, no podemos generar aprendizajes de ningún tipo, no podemos enfrentarnos a la realidad. Decía, aprendizajes de la vida. Sergio, totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay muchos instrumentos para entrar a poder relatar, narrar, describir la realidad. Pero sin duda, y digo, Miguel Ángel, que es doctor en matemáticas, sabe que la matemática es uno de los elementos más contundentes y precisos para describir la realidad. Pero sin duda es el arte en el que más gozamos. Es con el instrumento del arte en el que más placer tenemos. Y es necesario, primero, no dejar, no ser cercenadores de este instrumento de placer con los niños. Es un instrumento básico para comprender la realidad y para comprender el mundo y la vida. Y creo que por ahí podemos entrarle a varias cosas. La primera que me gustaría es decir, retomar es cómo integramos toda esta experiencia. ¿Cómo integramos la experiencia que tienen los creadores, los talleristas, los educadores, los maestros, las autoridades, los gobiernos, la sociedad, para poder generar pues, las condiciones mínimas para que nuestros niños ejerzan el derecho que tienen a la diversión, al placer y al amor? Eso es lo más importante. Después vienen todos los otros derechos, la salud, la seguridad, etcétera, etcétera, la protección. Los niños con necesidades educativas especiales, todos tenemos necesidades educativas especiales, todos. Y hay algunos que están asociados a una discapacidad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? De problemas auditivos, visuales, intelectuales, etcétera. Pero, ¿cómo podemos garantizar este derecho a todos los seres humanos, en particular a los niños? Julio, se perdió tu voz, tu imagen. Julio, se perdió tu voz, tu imagen. Julio, perdimos tu señal. Parece que se le fue la señal, ¿cierto? Le enviaré un mensaje. Sí, se quedó congelado. Si quieres intervenir brevemente, Víctor, en lo que nos comunicamos con Julio a ver qué pasó. Adelante, Víctor. Tienes tu micrófono apagado, Víctor. ¿Ya? ¿Me escuchan? Listo, ahí está. Bueno, ahorita en lo que viene Julio, la cuestión es de que yo quería incidir en la cuestión de educación especial, porque son, aparte de por su condición propia, son seres invisibles ante la sociedad. Y obviamente, bueno, yo he ido trabajando con algunos de ellos, pero también sobre todo con los maestros que están al frente, dándoles talleres de el arte como herramienta pedagógica, que eso es parte de lo que hago, y de ahí se derivan muchas cosas de talleres de derechos humanos, que uno creería que todos los maestros lo saben, pero no es cierto. Pero bueno,
el arte específicamente ahí, y he estado hablando con algunas personas al respecto de qué herramientas se les van a adoptar ahora a los docentes para afrontar la crisis pues de ansiedad, de angustia, de toda esta cuestión de la pandemia, que no sé, a lo mejor los niños lo entienden más que nosotros, pero entonces, ¿cómo generar esta herramienta hacia los docentes? Porque una cosa es de que no sé si Pepe diario esté frente a un grupo o muchos de nosotros estemos frente a un grupo de niños, pero en este caso los docentes sí. Entonces, yo sí creo que ahí hay que incidir en la cuestión de la capacitación hacia los maestros para tratar esta pandemia, no nada más como catarsis, sino como herramienta, que los docentes tengan esas herramientas pedagógicas interdisciplinarias de todas las artes. Eso no se requiere que sean unos expertos, pero sí una herramienta. Ahora, por ejemplo, la compañera Nelly hablaba sobre la cuestión de la creatividad. Yo antes hablaría de la imaginación, ¿no? Sin la imaginación no hay creatividad. Entonces, ¿cómo generamos esta imaginación que posteriormente nos va a dar, Abril, públicos de consumo de la cultura y del arte como una cuestión habitual? En Morelos creo que tenemos un gran problema. Creo que las políticas culturales no se han establecido o son un poco como mojarse el dedo hacia dónde va el aire, pero ahorita se están visibilizando varias cosas. Eh, Alguna vez yo hice con algunos USAERs y unos CAM un trato con la Secretaría de Cultura para que los chavos que van a estos lugares, USAERS y CAM, pudieran acceder a las obras de teatro, a los conciertos, a todo eso. Había una problemática, que es una cuestión que tiene que ver con el Estado, que era los permisos. Esa es una. La otra es la gran dispersión de población que tenemos y obviamente un transporte público completamente malo, porque, por ejemplo, jóvenes de Zapata que querían ir a un concierto a las 8 de la noche en el Teatro Campo, pero el regreso les costaba 150, 160 pesos del taxi, porque ya no hay transporte después del concierto. Entonces, ahí creo que todavía estamos centralizando la cuestión de la cultura en lo que es Cuernavaca sin pensar en los municipios. No es lo mismo Tilzapotla que venga a una obra de teatro, a un concierto, a una exposición, en lugar de llevárselas. Creo que ahí, dentro de las políticas culturales, se tendría que ver esa dispersión, esa cuestión de transporte, muy al margen de la cuestión monetaria. Y insisto ahí, con lo de los chavos de educación especial, por su propia condición, obviamente tienen otro tipo de necesidades. Hablo de necesidades físicas, las espirituales son, creo que las mismas, nada más hay que descubrir ese imaginario interno que tienen ellos, cómo ven la vida, pero si no les damos herramientas para expresarse y generar cierta autonomía del espíritu, obviamente la autonomía tampoco va a ser hacia lo social, siempre van a ser dependientes. Entonces, ahí creo que las políticas públicas tendrían que ir mejorando hacia las capacitaciones de los docentes, y hablo desde la SEP, hablo de la Secretaría de Cultura, hablo de las universidades pedagógicas, ¿sí? Donde el arte y la cultura va a ser un factor importante. Es algo que siempre ha estado a la cola en los presupuestos. Por ejemplo, ahorita yo platicando con alguna persona de la Secretaría de Cultura que hay un cargo medio, me dice, espérate, porque viene peor, porque viene otro recorte a fin de año. Eso nos va a tocar a nosotros defender que esos recortes hacia la cultura infantil o a la cultura y las artes en general, tengamos que defender y sí generar marcos conceptuales.
Hay un archivo que les mandé ahí en el chat que me parece que decía algo así como, si necesitamos explicar el arte como fundamental para la sociedad, pues estamos amolados. Sin embargo, lo hemos tenido que estar haciendo, ¿no? Qué tan importante es el arte y la cultura dentro de nuestra sociedad, no nada más para sanar, sino para generar seres integrales educativamente. Eso era básicamente lo que quería yo intervenir. Gracias. Muchas gracias, Víctor. En cuanto a la formación o las herramientas que se da a docentes, me gustaría que Nelly replicara, porque ella tiene la experiencia personal como directora de haber atendido o dotado de herramientas a sus docentes, además como una decisión propia, ¿no? De lo que ella quería hacer con su escuela, pero de momento le dejo la palabra de regreso a Julio, porque tuvo algún problema técnico y estoy de regreso. Y por el lado de la accesibilidad del arte, pues sí, o sea, hay un teatro para 2 millones de personas y comparten todas las artes escénicas, música, danza, circo, lo que sea, comparten un teatro y hay uno solo en todo el estado. Entonces, efectivamente estamos muy lejos de garantizar el acceso. Adelante, Julio. ¿Estás ya? Y ya estoy, me parece que Muy ya... bien. ¿no? Mil disculpas, con esto de la tecnología no se tiene palabra de honor, ¿no? Sin embargo, bueno, les quería comentar que lo que bien dice Sergio, yo creo que estamos ante una situación, no tenemos por qué explicarla, pero tenemos que trabajar en la formación de la apreciación con los maestros. Miren, la clave, permanentemente me piden que dictamine o que revise algunos proyectos que vienen de la vecindad. Con Fernanda tenemos muy buena relación, autorizamos algunos para el FONCA para esta última vez, etcétera, etcétera. Y todos están dirigidos a los niños y es correcto, es muy, muy correcto. Sin embargo, quiero comentarles que se los pongo así rapidísimo, nada más de manera muy... pues tenemos muchas más de 3,200 escuelas de educación básica en Morelos. Nada más pensando en primarias, que son alrededor de 1,322, 1,323. Imaginen, quiero que pensemos en la viabilidad. Imaginen que vamos a dividir, cuando reiniciemos todo esto, a lo mejor por septiembre, octubre, que sí haya a la mitad un grupo o el otro, como bien lo plantea Marcela. Imagínense que tenemos en una primaria mínimamente 12 grupos. Esto se nos va a ir hasta 6 por 3, 18. Va a incrementarse una cantidad enorme. No tendríamos, ni todos los artistas de Morelos nos alcanzarían para atender el 20% de esos grupos. Y menos le alcanzaría el presupuesto al gobierno estatal, olvídense de eso, ni al federal, para incrementar de una manera así cuando no se están integrando los presupuestos a otras necesidades para ellos prioritarias, que son lo de salud. Entonces, yo creo que tenemos que como que darle una vuelta de timón y tratar de establecer políticas públicas a partir de propuestas de ustedes, la gente que tiene la experiencia de esto, de cómo entrarle a trabajar con los maestros. Porque ellos efectivamente también son padres de familia y también son parte de la comunidad y también son parte de la sociedad que se le ha negado permanentemente las políticas públicas federales de este país desde hace 100 años. Efectivamente, el arte y la cultura están en la cola y más allá. Entonces también a los profes se nos ha negado esa oportunidad de vivir el arte, de vivenciarlo, de apreciarlo y de producirlo también. Entonces, no basta nada más con que tengamos maestros especialistas en arte en el mapa curricular que ya está establecido con la reforma educativa, dicen la mal llamada o la bien llamada o como ustedes quieran, con perfiles muy claros. Hoy, debo decirlo, se están incorporando nuevas asignaturas, 2, formación cívica y ética y cuidado de la salud, y no aparece arte. Entonces, sí estamos trabajando en aspectos socioemocionales. Hoy
se está divulgando para cada uno de los docentes de este país para las próximas 2 semanas de julio y agosto, las últimas semanas en los consejos técnicos virtuales que va a haber, un pequeño, muy pequeño y muy elemental, digámoslo, que es un pequeño cuadernillo de cómo atender a los niños, a los compañeros, desde luego, y entre ellos, y a los padres, los aspectos socioemocionales. Con cositas muy sencillas, con estrategias muy sencillas, con elementos muy sencillos. Es decir, es un anexo que es un pequeñito, nosotros le llamamos fichero, con elementos muy claros, muy precisos, trabajado desde la federación, desde luego. No tenemos recursos tampoco estatales para hacer esto. Sí tenemos personal altísimamente capacitado, gente muy comprometida en todo nuestro sector de educación especial. Sin embargo, hay que decirlo, está hecho ahí. ¿Y saben qué pasó? No aparece ninguna estrategia didáctica vinculada a cuestiones de arte para sanar emocionalmente. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo las pilas tarde. Y no estamos aprovechando los elementos virtuales y de comunicación que tenemos. Entonces, yo creo que por ahí hay algunas cositas que tenemos que trabajar, que hay que hacer, y sobre todo en la formación docente. Los licenciados en pedagogía, en ciencias de la educación, los maestros normalistas. Yo tuve oportunidad de ser director de un centro de estudios de posgrado, teníamos maestrías y doctorados, en donde Miguel fue uno de nuestros docentes, y es importantísimo incluir en el mapa curricular de formación inicial y de formación de posgrado los elementos más básicos para que los docentes utilicen el instrumento llamado arte, en términos de contemplación y producción, en sus espacios curriculares, porque no va a haber dinero. Eso vamos a tenerlo bien claro. Las cosas no se van a poner duras para el próximo año. Eso ya lo estamos ahorita cuantificando. Ya está saliendo el presupuesto para que se apruebe en noviembre para el ejercicio 21. Y ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23, ni en el 24 se va a mover un peso hacia este rubro. Eso se los garantizo, y no son mis palabras, son las del Fondo Monetario Internacional, son las de todos los que están dictaminando las economías, y son todos los elementos que el propio Banco de México está dándonos para establecer esto. Entonces, yo diría, para sintetizar ya mi participación, tenemos 2 llaves. Efectivamente, la imaginación. Sergio, efectivamente es la imaginación. Tenemos que imaginar y ser creativos de cómo podemos atorarle con la llave hacia los maestros, que son los que están en geografía, en matemáticas, en lengua, en comunicación, cómo meter ahí el trabajo para que se enseñe matemáticas, historia, para que se enseñe geografía, química y con instrumentos y medios relativos al arte. Y por el otro lado es la llave. Porque con los niños, si no tenemos ahorita 37,200 maestros, ya hice la cuenta, de arte para atender esto, imagínense con toda la población, que son 524,000 estudiantes, ¿no? Entonces, olvidémonos de cómo llegar a esto. Los maestros. Y número 2, cómo utilizar los instrumentos y los medios tecnológicos que tenemos hoy ya evidentes y que se han incorporado a nuestra vida. Véanos a nosotros ahorita discutiendo y hablando y diciendo, somos suficientemente creativos, tenemos que partir de la imaginación para que esto llegue a los niños, llegue a las familias, llegue a los profes, llegue a la comunidad. Hay que utilizar todos los instrumentos digitales, virtuales que tenemos en este momento y potenciarlos con estrategias didácticas muy precisas, nada de andar improvisando pedagogía del arte. Se tiene que hacer la gente que lo debe de hacer y que lo sabe hacer, es decir, con actividades de inicio, de desarrollo, de cierre, con formas de evaluación, con un currículo perfectamente delimitado, claro, con propósitos no objetivos, con propósitos, con elementos que nos permitan tener, quien sabe hacerlo, los pedagogos, aunados a la pedagogía del arte. Creo que se puede trabajar muy bien si se utiliza este instrumento, porque ¿saben qué? Insisto, en lo presencial, por 2 razones hay que olvidarlo. Número 1, porque no sabemos cómo se va a comportar esta nueva normalidad.
ni cuándo vamos a tener actividades presenciales todavía, y cuando las tengamos vamos a estar más atentos a educación, salud, sanidad, a tener un baño que no tiene en la escuela, agua potable, jabón, cloro, o sea, hay prioridades básicas. Yo no digo que el arte no lo sea, yo creo que sí. Sin embargo, para quien establece y desarrolla políticas públicas, también estas son prioridades. Y segundo, porque no vamos a tener recursos económicos. No vamos a tener recursos económicos, eso no nada más en el arte, nos va a pasar en todos lados, en ciencia, en tecnología, en campo, en energía, en sustentabilidad. Entonces, tenemos que ser muy claros en ese sentido. No quiero ser fatalista, al contrario, me parece que es un extraordinario escenario de oportunidad para atender esta parte que yo decía, los medios actuales que nos permitan llegar a un público más amplio, a sensibilizar a nuestros maestros, que sí, yo, Julio, maestro de español, sí puedo ser un detonador, no solamente para enseñar sujetos, sustantivo, predicado o elementos de comprensión lectora, también puedo ser un maestro que involucre como un medio o instrumento del arte, matemáticas, geografía, insisto, en mi clase, cuando yo estoy con los niños. Si no tenemos maestros sensibles al arte, ningún currículo, ningún mapa curricular, ninguna clase completamente clara didácticamente va a operar si quien está con los niños, que es el profe, no es sensible a esto. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Quisiera que Nelly replicara, hagamos réplicas ahora de 3 minutos, que Nelly replicara respecto a su trabajo con docentes, y después pidió la palabra Marcela Hersch, réplicas de 3 minutos, y si alguien más quiere hablar, lo ponemos en el chat o en la manita azul. Adelante, Nelly. Gracias, Abril. Pues sí suena algo triste y sí fatalista este escenario que nos pintas, Julio, pero bueno, sabemos que los tiempos están difíciles y también que hay que ser realistas. Yo quiero creer que al preocuparse por la salud, si se toman decisiones de manera inteligente, pues hay que cuidar la salud emocional para que socialmente podamos seguir avanzando, ¿no? Y comparto contigo el hecho de que una manera inteligente es abordar directamente a los maestros. Eso creo que es una muy buena estrategia. Sí creo que si por ahora el proyecto de ir directo a incrementar en los alumnos, si por ahora es que quizás suena algo ambicioso, sí creo que es fundamental trabajar con los docentes. Aquí en el colegio llevamos algunos años en cada consejo técnico incrementando actividades, algunas de sensibilización artística y otras, pues sobre todo de índole terapéutica, de trabajo de desarrollo personal para los docentes. Y la verdad es que sí hemos visto muy buenos resultados, pues, con el paso de los años se ven en la consolidación del cuerpo docente, en la relación que tienen entre ellos, en sus habilidades de comunicación, en la manera en la que se relacionan con sus alumnos, en su sensibilidad hacia ellos. Y creo que eso es de vital importancia. Nos dicen por ahí que nadie da lo que no tiene, y pues si no tenemos maestros que amen el arte, pues va a ser muy difícil generar esto como sociedad. Y nada más. Gracias. Marcela, gracias, Nelly. Muy bien, gracias. Pues mucho gusto, Julio Mora. Qué bueno que estás en ese puesto porque puedes incidir aún con las pocas posibilidades de presupuesto. Quería comentar 4 cosas. A mí se me ocurre, soltando mi imaginación, que se pueden grabar con artistas especializados, aunque no se les pueda contratar en cada escuela, que se les puede grabar el trabajo para cada sesión y que se utilice al maestro de la clase como facilitador. Ahora, en la ponencia que puse, se proponen talleres interdisciplinarios, pero con temas específicos sobre el medio ambiente, sobre el cuidado de sí mismo, sobre el amor a la naturaleza. Hago hincapié que de verdad deberían de hacer hincapié en la SEP y en el IEBEM y en todas estas cuestiones educativas de este nuevo paradigma
pareciera que este nuevo paradigma trae su propia energía. Cuando te enfocas en ello, las cosas pueden, pues, caminan mejor. La otra cosa que quería decir, bueno, pues si lo que se puede es Internet, pues se usa lo que se puede, Internet, pero a un plazo un poco más alargado, sí se podría pensar en contratar maestros. El SEMA ha sido la vecindad, el mismo Sergio ha sido semillero de muchos maestros especializados en arte. Realmente se supone que Morelos es uno de los estados que más artistas tienen promedio. Entonces, pues aprovechando todo ese trabajo que ya se hizo, que no se pierda. Y en cuanto a los apoyos, abrirnos, imaginarnos, ser creativos, pedir apoyos a organizaciones no gubernamentales internacionales para apoyar este tipo de proyectos. Entonces, yo sé que hay restricciones de dinero, de recursos, etcétera. Yo lo sé, pero no podemos dejar de soñar en grande. Eso es lo que necesitamos hacer ahorita, soñar en grande y pedir lo máximo. Y pedírselo a quien, independientemente de lo que cada uno crea como creyente, hay que pedírselo al universo. Hay que saberlo pedir y hay que pedir lo más grande para estos niños que vienen a ser guerreros del planeta. Esos son lo que van a ser, ni príncipes ni princesas. Van a ser los guerreros del planeta. Hasta ahí. Y gracias. Gracias, Marcela. Pepe, ¿querías replicar también? Pepe Frank, no te escuchamos. ¿Puedes abrir tu micrófono? Adelante. Pepe, ¿estás por ahí? ¿No se oye? ¿Ya se oye? Ya, adelante. Hola. Yo quiero agradecerle a Julio el regaderazo de realidad que nos está regalando, pero también le quiero comentar una serie de cosas. Estamos viviendo, como bien dice Marcela, y yo suscribo todo lo que dijo, sin excepción de ningún punto, que estamos viviendo un momento en el que no solo como Cuernavaca o como Morelos o como México o como América Latina o como estamos todo el mundo viviendo en un momento que no sabemos para dónde vamos. Hay nuevos paradigmas, hay nuevas cosas que están por venir que tampoco las podemos medir. Y si la respuesta es que vamos a continuar con lo que nos diga o nos sustente el Fondo Monetario Internacional o el gobierno de donde se les antoje o el Banco de México, sin nosotros proponer y sin nosotros criticar y sin nosotros ser una fuerza real y política y nada más acá pasivamente sentados diciendo a ver qué nos da el IEBEM o qué nos da la Secretaría de Cultura o qué nos da quién sabe quién desde allá arriba, estamos fritos, no tienen caso estas reuniones. Tenemos que trabajar y usar la imaginación y también los funcionarios lo tienen que hacer, esa es su obligación para que esos guerreros que está mencionando Marcela tengan las armas para enfrentarse a este mundo. Yo te propongo, Julio, por ejemplo, implementar un proyecto muy simple que propuse hace muchos años a distintos gobiernos que no voy a mencionar ahorita, aquí en Morelos y en otras partes del país. Vamos a hacer el Viernes de las Artes en todas las escuelas y que haya una visita de una delegación de 4 o de 5 talleristas o artistas de las distintas disciplinas todos los viernes a cada una de las escuelas, no siempre a todas, para ir implementando este tipo de cosas. Por ejemplo, eso, o sea, estoy pensando en voz alta, es creatividad lo que se necesita. Hay que buscar, ni modo, que la iniciativa privada a base de impuestos que no pague por otro lado, apoye estas cosas. Hay que abrirnos a situaciones nuevas. No podemos decir es que como no hay presupuesto, que en pocos términos es lo que nos estás planteando, Julio, pues no se puede hacer nada porque todavía viene peor.
porque no va a haber esto, porque no va a haber lo otro, porque el dinero se tiene que usar para implementar los baños que faltan. Sí, claro que se tiene que hacer todo eso, pero también se tiene que hacer todo esto y quitarnos de la cabeza lo mismo, que las artes divierten, que las artes sanan. No, las artes forman mucho más, perdónenme, que las mismísimas matemáticas y que todas las demás ciencias, porque forman en el sentido del espíritu, en el sentido de la fuerza interior que tenemos los seres humanos, y no podemos seguir relegando eso a ese papel de sanadores o de divertidores o de entretenedores. Eso es lo que ha venido arrastrando la cultura occidental que nos tiene en esta pandemia, entre otras cosas, y en muchas otras pandemias, sobre todo la económica. Entonces no podemos seguir en ese tono, Julio. Yo te conozco poco y admiro muchísimo la labor que haces y la apertura que tienes, pero yo creo que tenemos que ir mucho más allá de lo que los presupuestos y los lineamientos del Fondo Monetario o de cualquier otra institución podrida de esta nos esté marcando. Tenemos que ir a otro nivel, a un nivel humano, a un nivel verdadero, para acercarnos a esas niñas y a esos niños de otra manera. No estamos buscando chamba para ninguno de los que estamos aquí. Estamos buscando espacios de crecimiento para todos esos chavos, esas chavas, y para todos esos niños y esas niñas que tienen mucho que aprender y mucho que enseñar, porque con eso termino. La otra cosa, la cultura no es vertical, no es lo que el maestro de música o el de pintura o el de teatro vaya a formar. Yo he dado talleres para cuanto maestro de la SEP pueda haber en muchos lugares de la República y lo reciben de 1000 maneras, pero con 2 semanas de taller de música no les puedo pedir que ellos formen musicalmente a sus niños, no se los puede pedir nadie. Para eso estamos los que ya tenemos experiencia para formar esos equipos de trabajo. Con eso concluyo, perdónenme el tono un poco desesperado, pero es que cuando me dicen es que no va a haber y no va a haber y no va a haber, pues entonces no va a haber. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Regalar todo lo que tenemos? Pues órale, yo de mi parte se los regalo, pero tampoco esa es la solución. Entonces hay que pensarlo, por favor, hay que irnos a otro nivel de cosas, porque si no vamos a quedarnos en esto, en estar aquí lamentándonos de que no va a haber y no va a haber y no va a haber. Y a fuerza que tiene que haber, estoy contigo, Marcela, y estoy con todos ustedes, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con cuestionar las prioridades que nos dictan, porque uno de las razones que nos dieron para el recorte presupuestal de este año fue que el dinero iba para seguridad, y creo que estaremos de acuerdo en que no estamos más seguros poniendo más policías y militares, y el gasto se ha ido de esa manera, y la seguridad no ha aumentado porque también hay procesos internos en las personas a través de los cuales nos sentimos seguros o dejamos de generar violencia. Entonces, colocar más elementos violentos en la sociedad solo ha generado más violencia, pero al mismo tiempo fue la razón principal que nos dieron, que se estaba recortando cultura por motivos de llevar ese presupuesto a seguridad, y no ha funcionado esa estrategia. Entonces yo estoy muy de acuerdo con llevar a debate en qué se gasta, aunque haya poco dinero, cómo lo estamos gastando de la manera más sabia, y no siempre lo que dictan las instituciones es la manera más sabia. Le doy Así la es, palabra. perdón que te interrumpa tantito, una sola Adelante. cosita. También es eficiencia, porque yo preguntaría cuánto de los presupuestos a cultura y educación se ejercieron y cuánto se regresaron porque no se usaron. Hubo subejercicios en muchas cosas no el año pasado, desde hace 2 sexenios. Entonces también eso tiene que contemplarse. Así es. Miguel Izquierdo quería hablar. Miguel, ¿estás por ahí? Sí. Gracias. De entrada celebro la presencia de cada uno de ustedes. Estoy convencido de que tenemos un gran capital cultural acumulado en los presentes y otros ausentes, que seguramente cuando se enteren de el audio, el video que aquí saldrá,
querrán incorporarse a varias iniciativas que acabo de escuchar. También quiero decirles que no es gratuita la serie de observaciones que nos ha hecho Julio. Yo lo reconozco como una persona no solo muy sensible, sino de acción. Estoy seguro que después de esta sesión irá rebotando por ahí en su cerebro y en su alcance, como en cada uno de ustedes, cómo pudiéramos concretar pasos intermedios, no exclusivos uno de otro, sino por fases, como vías paralelas y alternas a lo que aquí hemos planteado. Entonces, yo veo hasta ahorita una línea de formación, actualización, sensibilización de docentes, ya lo había mencionado Julio, pero eso no excluye que lo que acaba de mencionar ahorita Pepe Frank, dicho de corazón, y estoy seguro que muchos más, y yo me gustaría escuchar también a Manuel Hinojosa que les puede aportar al respecto, para ensayar innovando, pues, algo del sello de Morelos, que nos demos ese tiempo, ese espacio, esa manera de organizarse, de organizarnos, convocando a muchos más artistas, talleristas, para intentar que nuestros pininos en una redistribución horaria, los docentes que están efectivamente en línea y por qué no también a los alumnos, una línea de YouTube con participación organizada de artistas que convoquemos, con el apoyo y el aviso desde el IEBEM de que existe esta línea de YouTube que estamos impulsando como especie de padrinos, aval, como para ir construyendo algo que lleva su tiempo, que lleva su organización, que implica utilizar recursos de diferente género, no solo los artistas consumados, también estudiantes de las artes, y que nos vaya al paso y con el tiempo permitiendo mostrar a Morelos, al país, al mundo, una línea de trabajo y calidad de ensayo que pudiera servir a lo que Marcela ya planteó como una vía de transición organizada para mostrar en los hechos cómo hacer las cosas con las artes, desde las artes y con los docentes, que se muestre sobre la marcha como una alternativa. Estoy hablando de nada más de darle cauce a lo que acabo de escuchar, ¿eh? No es más que tratando de integrar lo que acabamos de escuchar unos de los otros. Y aquí yo veo importante, y gracias Vero que nos has acompañado, nuestros colegas de Cultura Infantil y de No Vivimos del Aplauso MOCAM, seguramente están pendientes de lo que aquí hacemos y aportarán también lo suyo. Pero resumiría yo mi intervención diciendo, de acuerdo con Frank y Marcela, estamos viviendo tiempos extraordinarios y necesitamos salidas extraordinarias. Ya sabemos que la línea tradicional del Banco Mundial y todos esos ajenas del estilo son una manera de ver el mundo orientada hacia la guerra. Se privilegia el currículo de las ciencias duras, se privilegian las tecnologías de la violencia, hay libros enteros, hay enciclopedias enteras sobre estos temas, y modo, tenemos que seleccionar nuestro enemigo, perdón por la manera de decir, pero precisar contra qué estamos, y eso implica decir sí, tenemos que, podemos al paso construir un currículum alterno. Recuerdo una intervención del sindicato francés en el mes de abril, cuando decían desde entonces, ¿y cómo vamos a salir de esto? Y varios sindicalistas ya teatreros, por cierto, decían, si no lo hacemos juntos, los artistas, con los de salud, con el sistema educativo para apoyar a padres y niños, no saldremos. Esta es una tarea conjunta, integradora,
responsable, donde no es nada más para mi gremio de artistas, es para la población, para el planeta, lo hiciste muy bien, Marcela, para los niños en todo tipo de condiciones, y tenemos esa gran tarea enfrente, y yo creo que ese desafío modestamente podemos contribuir desde aquí también a darle atención. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Miguel. Sobre esto que dices, se me ocurre, también dirigido a Julio, si es que quiere tomar la propuesta, que muchos de nosotros hicimos materiales artísticos en línea en esta temporada. La versión local se llamó Cultura en Casa y en principio se invitó a los artistas a trabajar gratis, que después generó mucho debate el que pues a personas que no iban a tener trabajo en todos estos meses se les pidiera trabajo gratuito, pero de todas maneras muchos de nosotros participamos en el programa pagados o sin pagar, y se generaron muchos materiales. Creo que hay muchos dirigidos a un público amplio o a cultura infantil, y Contigo en la Distancia, que es la plataforma federal, también hizo su convocatoria y está generando muchos contenidos. Entonces, una cosa que se podría hacer relativamente sencilla, y creo que muchos de nosotros estaríamos dispuestos, puesto que ya los materiales están pagados o cedidos, de integrarlos a los materiales de la SEP o como materiales alternos que los maestros pudieran usar ahora que necesitan material en línea. No sé qué tipo de pacto transversal podría haber entre secretarías de cultura locales y federal y la SEP, pero creo que muchos de nosotros estaríamos dispuestos a ceder el uso a educación básica o a los medios que haga falta. Pedía la palabra Marcela y después Víctor. Adelante, Marcela. Ya, ok, es que no lo podía abrir, gracias. Una observación, por favor. Marcela, espérame un poquito. Son 7:51, hemos prometido que dura 2 horas máximo. Por favor, por ese motivo, ahorita máximo 2 minutos, Julio Mora, 2 minutos, alguien más 2 minutos. Y luego ya Abril cerrará con lo que considere importante. Gracias. Me gustó mucho la propuesta de Pepe Frank de dedicar los viernes a la cuestión artística en todas las escuelas. Hay una persona lindísima, muy preparada, se llama Galia Tonela, que escribe cuentos para niños, los publica en Facebook y además logró que La Jornada publique sus cuentos en la sección infantil y además logró que La Jornada no publique nota roja ese día. ¿Saben lo que es para un periódico eso? Entonces parece que el viernes va a estar dedicado a las artes. Yo propongo que la SEP, Julio, proponga esto. Y además reducir la currícula de la parte científica va a dar espacio a que se abra currícula para niños en el arte, lo que se pueda, cuando se pueda, ¿ok? Pero yo los invito a seguir soñando. Gracias, eso era todo. Julio. Ok, rápido, para Pepe, yo no quiero que te lleves una mala impresión mía, ¿eh? Cuando yo hablo de las cuestiones de los dineros, ojalá y dependieran de mí, ¿eh? Miguel Ángel, somos ya viejos educadores y nos hemos topado en muchos casos de este tipo. Digo, tú como subsecretario de Educación en un tiempo, hemos visto que ojalá las propuestas nuestras se hicieran realidad. Si fuera así, yo no tengo la menor duda de que el presupuesto para cultura, educación y cultura, en el caso del IEBEN, en este momento estaría muchísimo más amplio. Pero no depende de nosotros. Depende de quien establece las políticas públicas en este país, y es el gobierno federal, hay que decirlo, es la Secretaría de Educación Pública, y es la que manda los presupuestos al Congreso, y son los diputados, la mayoría de los diputados, que consideran otros planes y programas, algunos cuestionados desde mi personal punto de vista, como lo del Tren Maya, y van recursos hacia allá y recursos hacia otros lados, pero bueno, ese es mi personal punto de vista, nada más que no quiero que te lleves eso, Pepe. Yo con todo gusto sería el principal promotor de todo esto. Lo segundo, creo que sí podemos hacer muchas cosas,
Y sí podemos primero sincronizarnos, armonizarnos y les digo algo rapidísimo. Miren, trabajo con maestros permanentemente y los maestros lo que apreciamos, los profes, cuando vamos a una conferencia, cuando vamos a un taller, cuando vamos a un diplomado, lo que apreciamos mucho es que lo que aprendemos aquí en este momento, mañana lo puedo poner en mi clase, que sea útil mañana, es una idea, un material o algo. Entonces yo creo que sí es bien importante que trabajemos con elementos pedagógicos. Omar Rojas puede hacer una clase sencillita de la importancia que tiene el baile de las Tetelcingas de manera didáctica. ¿Y qué puedo hacer con 3 pasos para que yo, profe, que tengo 2 pies izquierdos, mañana mismo ponga un paso de las Tetelcingas en mi clase de tercero de primaria? Es un ejemplo. Entonces, pero no podemos llevar a Omar Rojas a las 2.350 escuelas, aún con los 52 viernes que tengamos. Entonces, ¿por qué no hacer un video didáctico con Omar Rojas para que nos permita llevarlo a todas las escuelas? Esa es la idea que traemos en la cabeza, no nada más yo, somos muchos. Y hay que pagarle a Omar Rojas, por supuesto que sí. Y hay que pagar todo el equipo técnico que lo grabe. Y hay que tener los recursos y hay que pelear por esos guerreros y hay que estar al frente. Y yo, de manera personal, no como funcionario del IEBEM, de manera personal, no solamente les ofrezco el trabajo de hacerlo, sino les ofrezco mi casa con la debida distancia, sentarnos un día con mangas enrolladas y hacer los trazos estratégicos puntuales, como un mapa operativo. Entonces, con todo gusto, cuente conmigo. Muchas gracias por invitarme. Y desde luego, cualquier propuesta se puede ser viable si la imaginamos, ¿verdad, Sergio? Si la creamos, si la soñamos y si la hacemos realidad. Con toda certeza, desde mi perspectiva personal, y también les aseguro que la de mi jefe, el maestro Leandro Vique, porque me ha puesto a Fernanda y hemos trabajado con Fernanda también desde hace mucho tiempo y hemos trabajado, está muy interesado, lo mismo que el maestro Beatriz Salgado, pero en particular el maestro Leandro Vique y estamos pues interesados en esto y queremos hacerlo y lo vamos a hacer, eso ténganlo por seguro. Y vamos a aprovechar los medios para llegar no nada más a los niños de Cuernavaca, a los de La Tigra, a los de Xochitepec, a los de Telcingo y particularmente hacer cosas también para las comunidades indígenas, las comunidades más vulnerables, la inclusión. 1, la justicia y la equidad deben ser componentes fundamentales en cualquier acción estratégica que queramos hacer y sobre todo en arte. Bueno, ahí la dejo y cuenten conmigo para lo que ustedes quieran. Es un placer trabajar con todos ustedes. Gracias, Julio. Quería replicar también, Víctor. 2 minutos, Víctor, para cerrar. Gracias. Bueno, primero creo que dejamos un poco de lado, no sé si vaya a ser temática posterior de otra videoconferencia, la cuestión de la cultura infantil que tiene que ver con la vecindad. La vecindad que fue un proyecto bastante importante a nivel local y a nivel nacional y que ahorita se encuentra completamente abandonado, desgajado, amolado por todo antes de la pandemia. La segunda, quería yo hablar un poquito de las experiencias que por lo menos he tenido en la capacitación de maestros del IEBEM, del arte como herramienta pedagógica, que ha tenido que ver, por ejemplo, el año pasado, antepasado, generé un taller que era arte y matemáticas, entender las matemáticas a partir del arte. Y el arte sí tiene incidencia, el arte por sí es incluyente, es de antemano incluyente. El último proyecto que ya no se pudo concretar por lo de la pandemia era lo de capacitar a los maestros y padres de familia sobre los derechos de los niños y los derechos humanos y los derechos de los niños, ¿no? Entonces, el arte, ustedes díganme el tema y obviamente que lo hacemos a nivel de danza, a nivel de teatro, a nivel de texto, a nivel de música. Cuando di, por ejemplo, lo de matemáticas, era reafirmar algunas cuestiones matemáticas y de ahí me fui a la historia de la música, de cómo desde Pitágoras se genera la cuestión de la música, ¿no? Y por qué son 12 notas y por qué todo esto. Entonces,
muchos maestros me lo agradecieron porque decían, ahora entiendo más cosas, ¿no? Y lo voy a aplicar, como bien dice Julio, ¿no? Entonces, creo que ahí más bien las instituciones, en este caso la Secretaría de Educación Pública o el IEBM, nos podría decir, el tema es este, ¿qué nos pueden proponer dentro de su especialidad o dentro de su cuentacuentos, escritura, música, teatro, lo que gusten? Y claro que me encanta la propuesta de Pepe. Gracias, Pepe, me hiciste alucinar muy padre con lo de los viernes de arte, ¿no? Que creo que sí sería importante y que sería una de las formas de llegar a todo el estado, dada la disgregación poblacional, dada la falta de movilidad que existe. Yo estaba terminando, por ejemplo, un taller con los AS, que son de educación especial, que son los alumnos sobresalientes y que están bastante... Tiempo, Víctor. Sí, gracias. Pues sí, disculpe, terminando y tratando de ser puntuales en tiempo. Temas pendientes, creo que una reunión no estaría completa. Hay muchos asuntos de inclusión, efectivamente, porque pura gente de Cuernavaca este día de hoy, aunque no sé si siempre ha sido así. Y los invitamos a ver la reunión de No Vivimos del Aplauso de infantil, porque, bueno, estas conversaciones a nivel nacional, y es importante escucharlo. Van a platicar con Frino, que es director de Alas y Raíces, y con la directora de vinculación de Secretaría de Cultura Federal, y van a platicar de estas propuestas. Yo creo que ya está este tema sobre fuerte, y sí, pues pienso que habría que ir buscando maneras de llegar a a los tomadores de decisiones, pues, y ponerles sobre la mesa esto que estamos platicando. Julio, muchas gracias por tu escucha. Nelly, Marcela, Pepe. Seguimos por aquí, seguimos en temas. Si nos quieren mandar el correo arteycultura.morelos@hotmail.com, y está el grupo de trabajadores de cultura en Morelos, donde estamos ahí compartiendo todo el tiempo los materiales, el video, las minutas y avisos correspondientes para seguir en tema. Creo que aquí hay varias propuestas interesantes que hay que seguir trabajando. Les agradezco a todos a nombre de Arte y Libertad, y no sé si Miguel quieras decir algo más. Pues nos despedimos entonces. Nos vemos, Víctor. Julio nos deja su correo. Sí, está ahí. Es Julio con minúscula. Ahí está mi correo, por favor. Estoy para servirles. Es un placer estar con ustedes nuevamente. julio.mora@yeben, está ahí en el chat. Y pues a darle, ¿no? Ahí nos ponemos de acuerdo para podernos ver cara a cara y poder trabajar en lo que tengamos que hacer. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós a todos. Gracias.